acuerdo al lugar y cuando empiecen a mirar después. Por acá, en la zona del cono sur, con temperaturas tremendamente potentes, muy altas. Evidentemente, se debe estar, no miré hoy, honestamente le digo, no sé cómo está la frecuencia Schumann, pero seguramente es coincidente con el rango de otra emanación solar potente que está generando debido a todas estas inestabilidades atmosféricas, un montón de procesos de nuevo que están, en este caso, van a generar mucho mayor desequilibrio. A ver. Hola, Goyo. Qué alegría verles a cada uno. Hola, Ceci, Belia y todos los que no les puedo ver. Bien. Mucho movimiento de vuelta, mucho movimiento, mucha inestabilidad, mucha cuarta dimensión, media y baja activa, muy activa en algunos sectores del planeta, con muchos relatos medio estilo Halloween, y en otros con una cuarta dimensión alta, muy creativa, muy bondadosa, muy armoniosa, ¿sí? Esto no tiene nada más ni nada menos que ver que los procesos, ¿sí?, de separación del trigo y la paja se siguen ejecutando. Siempre estamos hablando que los procesos no van a detenerse, van a seguir con algunos periodos como de meseta, algunos cada vez más cortos, y van a empezar a hacer de nuevo los ajustes que se están necesitando con mayor premura en cuanto a la instalación, en la instalación para los ajustes de la matriz planetaria. Este es un periodo transicional en la cual voy a repetir lo que dije en la membresía ayer. Tiene que ver muchísimo que se está desintegrando la concepción verticalista que teníamos, o piramidal, como algunos la conocen con mayor frecuencia en este tiempo, para adoptar definitivamente por bastante tiempo la posición o la línea horizontal en la cual se van a desplegar las nuevas geometrías, ¿sí? Justamente en la membresía de ayer decía que se están desintegrando los conceptos o los sistemas de creencia, donde se tenía que avisorar un avatar, ¿sí? Y seguir en consecuencia bajo determinados lineamientos para que hoy en día, con el famoso Plutón en Acuario, el famoso 8-8, el 11-11, van pujando y van determinando que esa línea verticalista donde seguían a un maestro, a un avatar, comienza a caer y adoptar la posición horizontal, donde los movimientos geométricos circulares son los que marcan la era de Acuario, en donde todos, ¿sí?, la raza humana se pone como avatar primordial y donde todos somos maestros, todos somos alumnos, ¿sí? Tiene que ver con esto. Los ajustes se vienen ejecutando sin cesar para que de esa manera cada uno, por decisión, por evolución, por determinación y responsabilidad, decide determinar en qué lugar del plan quiere estar, ¿sí? En otras situaciones, en otras líneas de espacio temporales, se dice que se están desplegando los grandes tableros de ajedrez, donde cada uno va a determinar para qué piezas del ajedrez va a accionar, en las piezas blancas o en las piezas negras, ¿sí? Bien. Se dice también, y ustedes lo habrán visto en miles de comunicadores, que esto es un gran juego, el gran juego holográfico
en la cual estamos insertos como humanidad y cada uno está decidiendo qué cosa empezar a incorporar en su nuevo sistema de creencia. Porque se tenga conciencia o no, los procesos antiguos de sistemas de creencia están empezando a colapsar. No se pueden determinar fechas, no se pueden determinar determinados lugares estacionales como teníamos como sistema de creencia, porque justamente comienza a incorporarse también dentro de nuestro nuevo conocimiento el hábito de escuchar lo que significa el entrelazamiento cuántico, ¿sí? Donde el tiempo forma gran parte de ese entrelazamiento y empezamos a entender que el concepto de tiempo empieza a dejar de ser lineal para transformarse en un tiempo-espacio con aspecto espiralado que tiene una numeración determinada, que es perfecta y que siempre, siempre es ascensional. ¿Sí? Bien. Mucho material cuántico para empezar a desgranar, informar, por lo cual es necesario que vayan teniendo no solamente un vaso de agua, un cristal de cuarzo, sino es cristal de cuarzo, cristal amatista, ¿para qué? Para que una vez que empezamos el proceso de estos encuentros, se empieza a producir de manera consciente por el canal que lo hace desde el alto corazón, un pequeño pasillo cuántico donde van a comenzar a bajar bancos de datos, no solamente en este canal, sino también de manera consciente y sobre todo inconsciente en muchos de los que conformamos lo que se llama esta enorme red que cada vez toma más cuerpo bajo el formato de los Melquisedec. ¿Sí? Bien. La verdad que poco recuerdo lo que habíamos hablado en la última escuela, sí sabiendo de nuevo que el nuevo lenguaje de esta era de Acuario con los diferentes cuerpos celestes generando su influencia sobre el humano, comienzan a ser cada vez más determinantes la aparición de un Venus, la aparición de un Saturno y la aparición de un Urano, ¿sí? Siempre es, creo, yo como estudiante de astrología y también de astronomía, consideramos los cuerpos celestes adoptando o adquiriendo conocimiento en su impacto sobre el humano. Hay otros canales que comienzan a captar, esta emanación tan potente en este año, como por ejemplo, que me hacían llegar en la última escuela, la influencia de estos cuerpos celestes con aspectos geométricos para empezar a incorporar como matrices geométricas en los procesos ya sea de sanación, de conocimiento o de expansión del humano. Y ahora sí le pido al José, si me está escuchando, la presencia y la psicografía de un canal que a través de los cuerpos celestes que estuvimos viendo en la última escuela, bajó, ¿sí?, estos psicogramas y me dejó en el banco de material de la escuelita para que empezara a compartir y para que ustedes también empezaran a ser más habituales con lo que significa la geometría sagrada, ¿sí? No, José, no, sácame por favor, ahí está, ¿sí? Escuchame lo que voy diciendo. Mira, ahí van a ver que hay un psicograma, espero tener a mi alcance el celular, el móvil, me lo acercó un canal
llamada celeste, ¿sí? Y van a ver que ese psicograma con cubos, con líneas de espacio-tiempo y con especies de llamaradas solares, en realidad, así geométricamente viendo, es el planeta Júpiter, ¿sí? Miren la maravilla y el nivel que desarrollamos cuando estamos en la escuelita, que ese planeta, con toda una serie de criptogramas debajo en forma de lenguaje arameo, van a ver muy, muy chiquitito en su interior un hombre que está acostado de manera de cúbito supino y que del corazón salen palomas, ¿sí? Por lo cual me pareció tremendamente maravilloso esta geometría que en la anterior escuelita este canal me acercó para hacerme saber que el planeta Júpiter se estaba presentando ante la humanidad, porque estos acontecimientos tengo entendido, si más no voy escuchando, acontecen en estos encuentros. Comienza a acoplarse con esta era de cuarta dimensión alta a quinta, los planetas comienzan a mostrarse también dentro de esta danza geométrica. En este caso, la presencia de Júpiter adopta esta manifestación psicográfica que me pareció maravillosa para que pudiera empezar a ser usada desde el inicio, o sea, a partir de ahora, por todos aquellos que estamos involucrados en nuestro querer evolucionar, ascensionar. ¿Sí? Está de más decir que todas las virtudes que trae Júpiter van a empezar a manifestarse en el uso habitual de esta geometría. ¿Me explico? Para no explayarme en lo que es cada situación o cada psicograma, vamos a empezar a ver de lo que significa trabajar con Júpiter en el gabinete. Bien. La otra psicografía, José, voy a ir mirando, es maravillosa, realmente. Son psicogramas que les voy a decir, tienen muchos años, como los sellos de Salomón. Son psicogramas muy, muy viejitos, algunos cerca de 8 o 10 años, pero ya siempre les estoy diciendo que hay canales que tienen la capacidad de desprenderse y poder observar cuando estamos meditando, cuando estamos haciendo labores, de empezar a ver la geometría pura en el danzar del universo. En este caso, lo que ustedes están viendo es a Saturno, ¿sí? Saturno expresándose como un enorme sol o como un enorme girasol, ¿sí? Y creo que este canal había vivenciado este psicograma cuando había acudido al encuentro de un Inti Raymi. De todas maneras, si el canal se incorpora a la escuelita, vamos a pedirle después la palabra, ¿sí? Pero fíjense la maravilla de lo que significa este Saturno con la expresión de un dodecaedro en el centro y emanando un sagrado corazón, ¿sí? Y con un sagrado masculino y un sagrado femenino acoplándose en una geometría perfecta. Esto es la manera que en esta nueva era de Acuario vamos a empezar a tener que aprender que estos aspectos también están describiendo las virtudes y la maestría de esta nueva era y adquirir conocimiento que esto también es la emanación de un planeta. Y vamos al último, en los cuales me pareció maravilloso el aspecto de todas las grandes virtudes que estuvimos desgranando a lo largo de muchísimas escuelas de muchos años. Y esto es la expresión de muy amorosa de la fuente que todo lo es,
y esta es la expresión psicográfica de Venus. Esto es Venus. Venus en alta frecuencia sideral, y ya empieza a entrar en calor, ¿sí? Esto es el universo plasmado en la materia, ¿sí? Esto es luz, es armonía, es sonido, es perfección, es creación, es origen, es expansión, ¿sí? Era simplemente para que tuvieran o pudiéramos empezar a accesar. Esto también es entrelazamiento cuántico, donde los nuevos formatos en este lenguaje que estamos empezando a aprender nos están demostrando que el lenguaje comienza a ser geometría numérica. Así que esto va a quedar grabado en el material que el José tendríamos que haber ya incorporado en la escuelita anterior, pero es para que lo tengan a mano y en determinados momentos estas geometrías comienzan a presentarse. ¿Por qué? Porque empezamos a bajar los bancos de datos y empezamos a colocar la geometría para el uso habitual. De esa manera, a través de sellos o psicogramas, que Claudia muy bien nos viene acercando desde el inicio de estos encuentros, y estas emanaciones geométricas tienen ahora la virtud y la posibilidad que muchos de nosotros empecemos a utilizar de manera habitual las virtudes de todos estos cuerpos celestes. ¿Sí? Bien. Pasen nomás, sí. Disculpen porque esto es mi hogar y esto es los perros. Así que bueno. Habíamos empezado en la última escuela, empezar a hablar de la existencia de estos nuevos sellos en el cuanto al conocimiento, siempre han estado desde el inicio, sino que nosotros tenemos que empezar a reacomodar todo lo que significa nuestra actividad neuronal, pineal, pituitaria y tímica, para empezar a incorporar dentro de nuestro campo lo que significa el nuevo lenguaje o códigos de luz, ¿sí? Que son justamente este tipo de geometría. Dentro de los usos más prácticos que habíamos empezado a utilizar, porque los eventos globales ya no es abarcativo a un sector, sino que se empiezan a transformar de manera colectiva. Entonces lo que acontece mensualmente en un sector, al mes siguiente acontece en otro lugar del planeta. Y que en todos los lugares, de acuerdo a donde uno habite, puede utilizar este tipo de geometría. ¿Sí? Bien. En ese caso empezamos a hablar de lo que significaba las capas de la Tierra. El uso determinado de estas capas de la Tierra tenía una especial predilección porque fueron catalizadas y fueron canalizadas ante todo por el arcángel Miguel y expandida por el arcángel Gabriel. ¿Sí? Si me disculpan un segundito, voy a... habíamos determinado y hablado que las capas de la Tierra fueron canalizadas y fueron de una manera organizada también con geometría para el devenir de los tiempos, que son estos tiempos, y que empezaran a ser utilizadas estas 18 capas de la Tierra
para empezar el proceso de sanación, no solamente de Madre Gaia, sino del nuevo humano luz. Y también aprendimos, y creo que aquellos terapeutas holísticos que hace muchos años venimos elaborando estos encuentros de sanación, sabemos que las capas de la Tierra, desde el inicio, y el que hoy vamos a hablar nuevamente, que es de la capa Arabí, cada capa dimensional de la Tierra va acompañada de 108 ángeles en acción. Cada capa tiene la custodia de 108 entidades angélicas y arcangélicas que son las encargadas de proteger cada capa dimensional. Y si en todo caso hicieran uso, o mal uso, perdón, y distorsionaran las virtudes de estas capas, estos ángeles quitan todo tipo de accionar de la simbología sagrada. Por eso era importante, porque hace mucho tiempo creo que muchos de nosotros que desarrollamos actividades planetarias, se trabajan en regiones, se hacen labores también a nivel local con las personas, es necesario que también empecemos a ampliar nuestro conocimiento en el uso cuántico, de que cada simbología va acompañada de entidades energéticas, de las cuales, una vez que uno tiene conocimiento y estado conciencial coherente, sabe que cada capa dimensional de la Tierra puede ser utilizada con todo un equipo de trabajo de 108 entidades angélicas, de las cuales, dado el caso, no se tuviera al Arabí, pongámosle a mano, se puede sí invocar a estos 18 equipos, me gusta llamarlos equipos energéticos arcangélicos, para empezar a hacer la labor que se está determinando, de los cuales nunca va a haber pongamos, una contraindicación, porque cuando se está haciendo mal uso, automáticamente la simbología o el psicograma deja de tener efecto. ¿Me explico? ¿Sí? Bien. Era necesario empezar a hablar justamente de lo que significa que cada vez, cada comunicador, vamos empezando a aprender, a modificar y a transmutar y a ampliar conocimiento si es que decidimos continuar en este proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que se imparta a partir de un mínimo tiempito a todo lo que se viene, va a tener una enorme carga cuántica de conocimiento. Por lo tanto, ¿por qué? Porque todo el conocimiento cuántico va a adoptar aspecto geométrico. ¿Sí? Por eso traje a colación que la primera capa es un psicograma. Ustedes saben que toma el nombre de Arabí, y que es uno de los más conocidos en este tiempo. ¿Y por qué hago hincapié en especial en el Arabí? Porque el Arabí puede ser también potenciado y activado a nivel no solamente cuando nos sentamos sobre la simbología, sino aquellos que son o que nos llamamos sanadores, ¿sí? Podemos, o enseñantes, podemos friccionar las manos de manera intensa hasta levantar calor, medio minuto, hacer inhalaciones siempre acompañado de un pequeño estado de apnea, y una vez que levanta temperatura las palmas de la mano, apoyar
las manos sobre la figura del Arabí. De igual manera, si voy a ir a una labor planetaria, por ejemplo, ¿sí? O si voy a hacer una tarea activa, vuelvo a mencionar una situación muy común en este último tiempo, que es rescatista, bomberos, personas médicos, personas que están accionando para el bienestar o la solución de una situación bastante catastrófica o en accidente, se puede perfectamente colocar, friccionar la planta de los pies con mucha intensidad, medio minuto, y una vez que levanta temperatura las plantas de los pies, nos calzamos, pisamos la figura del Arabí, minuto, 3 minutos sería lo ideal, me calzo y voy a hacer la labor. La impregnación geométrica y cuántica de una figura como el Arabí de las 18 capas, tengan la certeza y la convicción que no solamente van ya a asistir a una situación de sanación, liberación, acompañamiento, etcétera, sino que ya 108 energías angélicas van con ustedes. Eso es la belleza de empezar a entrar en el mundo cuántico con conocimiento. De esta manera saqué a colación la primer capa al Arabí, porque teníamos que impregnarnos del concepto de lo que significa el Arabí en nuestro interior, ¿sí? Saber que sentarnos a meditar en el Arabí modifica, equilibra, reestructura a nivel mitocondrial todas las células de nuestro cuerpo. Pero ya hoy en día, después de prácticamente 2 años de estar hablando de las capas de la Tierra, ya comienzo a estar en condiciones de empezar a ampliar lo que significa la geometría y los psicogramas cuánticos en este momento, y que es el uso ya a través de este accionar más simple de el Arabí. Bien. ¿Qué características tiene en especial todos los psicogramas? Los psicogramas de Claudia, los sellos. La virtud primordial de todo lo que significa la geometría o el uso cotidiano de la geometría tiene como un hilo conector que es tratar ante todo, por tantos eones de noche galáctica, de disolver el ego. Todo tipo de geometría utilizada bajo todo tipo de rigor científico, terapéutico, evolutivo, ya sea a nivel individual o para un uso específico en el accionar externo, siempre la geometría en su pureza va a determinar en diferentes capas de emanación dentro de los campos mórficos de la persona, tratar de ir disolviendo de a poco el ego. ¿Por qué? Porque la geometría es inquebrantable en su esencia. Esto tiene mucho que ver con lo que ayer hablábamos en la membresía, que era justamente que empezó este periodo de grandes emanaciones solares, grandes movimientos debajo de nuestros pies, por lo que eso se traslada dentro de nuestros diferentes campos sutiles y lo sintamos o no, el proceso de mutación, de cambio y de liberación se está produciendo. Esto está generando, a medida que se producen estas emanaciones solares,
con las conocidas frecuencias Schumann, están generando que dentro del campo neuronal y sináptico se vayan produciendo mutaciones electromagnéticas que están determinando, como dije ayer, perdón la reiteración, de que los campos neuronales de ambos hemisferios se van a aunar. ¿Sí? En montones de escuelas les había dicho que el proceso de unificación de ambos hemisferios se va a ir produciendo como formación evolutiva en el nuevo humano para empezar a adquirir con el tiempo la misma conformación de los amados reinos delfínicos. ¿Sí? Eso lo pueden ver con las charlas de Kai y ver cómo determinados quantum, que Kai fue uno de los primeros que colocó lo que se llama los psicogramas, los sellos en plasmado holográfico, conocidos como los quantum holograms. Perdón. Esta nueva forma de comunicarnos entre todos va a generar, y ya está generando, ¿sí?, un cambio en nuestro proceso del carbono al silicio. Por el simple hecho de permitir el ingreso a nuestro campo visual de determinados códigos que de por sí, como entidades inteligentes, las geometrías van emanando desde el momento en que son conocidas. ¿Me explico? Tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer de el último sello del rey Salomón. Tienen en su quantum encriptado, ya tienen una emanación activa que ingresa sí o sí de manera consciente o inconsciente a aquel que lo incorpora la actividad de mutación a nivel de ADN. Bien. Continuamos. Cada capa de la Tierra, yo mencioné el Arabi, se divide de 3 en 3. Yo mencioné el Arabi justamente porque ahora lo vamos a utilizar de nuevo, pero aunque ya hice mención de que ya pueden expandir el uso del Arabi a las manos y a los pies. Se dividen en 3 paquetes, de los cuales cada paquete de 3, o sea, la capa 1, la capa 2 y la capa 3, le vamos a dar números y no nombres para no detenernos. Y ya hice mención en la escuela anterior, va acompañado de 108 energías angelicales que conforman el grupo de las melodas, ¿sí? El segundo grupo, 4, 5 y 6, y esto lo tienen en Google, conforman el grupo de los arcángeles y ángeles, porque algunos dicen que entre ellos hay determinados arcángeles, el grupo de cabina, con K, ¿sí?, de energía K. El grupo de las cabinas están encargadas de guiar, sostener y proteger ante todo al grupo 4, 5 y 6 de la Tierra. El tercer grupo, 7, 8 y 9, corresponde al grupo de ángeles Androma. El cuarto grupo, 10, 11 y 12, le corresponde al grupo de ángeles llamados Nivara. El quinto grupo, que conforma la 13ª, 14ª y 15ª capa de la Tierra, va comandado por el grupo de ángeles Ramika.
Y el 17º, 17º y última capa, 18, por el grupo de ángeles Ancala. Se dieron cuenta que a medida que avanzamos en el conocimiento de la geometría, también debemos hacer uso de empezar a entender que la geometría también tiene vida, es inteligente y sobre todo muy, muy amorosa. Estos grupos de ángeles, Meloda, Kavina, Androma, Nivara, Ramika y Ancala, están encargadas de guardianear las capas de la tierra y que se mueven con diferentes octavas de sonido. El primer grupo corresponde a las melodías La. El segundo grupo corresponden a las melodías Fa. El tercer grupo a las melodías Do. El cuarto grupo a las melodías Re. El quinto grupo a las melodías Sol. Y el último grupo a las melodías Si. Lo ideal es cantar 9 veces, simplemente tarareando o mantreando como escalas musicales. Pero más que nada, tienen la función de generar cambios vibracionales en aquel que está haciendo uso de este tipo de geometría. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Están todos como muy silenciosos, pero es la manera de que hicimos el salto cuántico. Entonces, en este tiempo tenemos que empezar a incorporar dentro de nuestra habitualidad estos nuevos conceptos, ¿sí? Y cuando empezamos a hacer estas labores de incorporación, de dar la bienvenida a estos seres que van a acompañarnos en nuestra terapia, utilicen el orgón, colóquense como medallitas. Siempre es ideal que en este tiempo, antes no era tanto, en este tiempo que tengan algún componente de cobre en la conformación del orgón, ¿sí? El orgón no solamente neutraliza actividades nocivas, sino que amplifica cuando estamos trabajando en el mundo cuántico. Si tienen pirámides igual, que en su interior tengan, ¿sí?, la conformación o la conformación espiralada del cobre. Estos conectores entran en resonancia cuando empezamos a trabajar con un concepto cuántico en los cuales en este momento nos transformamos en alumnos. Y sobre todo si vamos intencionalizando que el único propósito objetivo es que comience a desintegrar mi ego. Bien, pasamos al tema siguiente. Hay mucho silencio, les siento serio, silenciado. Este es un tiempo donde estamos como desorientados. Por momentos estamos con muchos estados de angustia, estamos con muchos estados de, más que depresión, diría, nuestra sensibilidad es muy, muy a flor de piel. Por lo tanto, es un tiempo de permanecer todo el tiempo en estado de introspección, pero en un estado de introspección con mucho cuidado, ¿sí? Con mucho cuidado. Vuelvo a relatar que, ¿por qué ese cuidado? Porque estar en introspección
es un estado muy sagrado, muy de uno, y que si se está en silencio, pero en estado desequilibrante, lo único que vamos a generar es la mayor exacerbación de emociones atrapadas, ya sea de angustia, de depresión y sobre todo de ansiedad. Bien, por eso digo, lo siento muy silenciados, muy callados, pero es tiempo también de entender que este es un momento muy particular de la humanidad. Estamos transitando un periodo a partir del 20 de noviembre de nuevo, donde se nos están ajustando muchas claves en el ADN en nuestro interior, y por otra parte se están liberando muchas historias, ¿sí?, de nuestras encarnaciones anteriores. Por lo tanto, esa liberación profunda que pertenecía todavía a la gran labor de Escorpio en el mes de noviembre, es lo que trajo aparejado toda esta manifestación colectiva de mucho enojo, mucha violencia, muchas discusiones, muchos enfrentamientos, porque justamente tanto enojo reprimido, no solamente de esta vida, sino dentro de nuestras propias memorias, al salir se producen de manera explosiva y son la consecuencia de lo que vemos cotidianamente en los noticieros, donde tantos egregores colectivos estamos haciendo como sociedad, haciendo marchas, reclamos, enojos, violencias, manifestaciones, etcétera, etcétera. Ante todo, vuelvo a repetir lo que dije al principio, que nuestra conformación geométrica está cambiando, y eso va acompañado de un cúmulo de emociones que nos tiene a mal traer, porque estemos donde estemos, no podemos decir con total y absoluta claridad de que estamos bien 100%. Las emociones atrapadas son las que más van a salir a la luz, y tienen que ver con que en este tiempo los dos grandes elementos que están haciendo su labor son justamente el reino de las aguas y el reino del fuego. Por lo tanto, la liberación de todos estos procesos van acompañados de un estado orgánico de disfunciones, porque no solamente me siento angustiada, sino siento el estómago inflamado, siento el intestino pesado, siento dolores en la columna, sobre todo al final del omóplato y en la zona sacra, de los cuales aquellos que también ampliamos y confirmamos nuestro conocimiento, el Sita Farrut hace un día recibió justamente la labor de trabajar con geometría sagrada, justamente con elemento dorado y elemento azul, para poder liberar todos nuestros procesos en la zona de la columna baja o la columna sacra. Googleenle al Sita y ven, el Sita estuvo bajando unos psicogramas para que se pudiera trabajar la liberación de las caderas. Ese psicograma de Elsa tiene mucha cognomía con el último sello de Salomón, por lo cual se está acoplando desde Eurasia la energía de los pétalos de la flor de loto. Está ayudando como geometría circular a liberar todo lo que significa el chakra 1, el 2 y el 3. Cada vez más voy a ir dando información de diferente índole para que puedan entender
que no se puede hablar de un chakra si no se habla de una geometría, y que no puedo hablar de una geometría si no hablo de una columna, que no puedo hablar de una columna si no acarreo a uno o dos órganos, ¿sí? Y no puedo hablar de órganos si no manifiesto las emociones que se nos precipitan a diario, porque todo ese combo lo estamos vivenciando, ¿sí? Bien. Y que como propósito más marcado es que tenemos que aprender a trascender nuestro ego. ¿Por qué? Justamente porque en este tiempo lo que más está manoteando a dos manos es justamente que el ego se siente atacado en su dominio y aflora en cada uno de nosotros si no hacemos la labor cotidiana, la emoción nociva de la soberbia y del orgullo. Bien. Todo tiene que ver con todo. Todo esto que estoy transmitiendo es pura escuela Melquisedec, ¿sí? De nuevo, forma parte de lo que nos corresponde a nosotros. Red Melquisedec, orgánico, para que podamos entender nuestro propio estado evolutivo y poder ayudarnos a nosotros mismos y ayudar a nuestros familiares, pacientes o los lugares geográficos donde estamos insertos. Bien. Voy a hablar y voy a pedir al José mientras tanto busque. Vamos a hablar un poquito de hablar de la multidimensión, hablar de que estamos atravesando este famoso pasillo cuántico. En una época les decía, ¿se acuerdan? Se va estrechando el cuello de botella, pues se sigue estrechando el cuello de botella para que nosotros sigamos entendiendo que esta cuarta dimensión que estamos atravesando en sus 7 estadios, o un porcentaje del planeta va a determinar avanzar y otros tantos van a decidir por libre voluntad, albedrío o lo que se quiera determinar, quedarse en su situación de confort por múltiples factores externos, ¿sí? Bien. Esto tiene que ver con que en las escuelas se nos enseña la alquimia interna. Así, eso es como una materia, alquimia interna. Esta alquimia comienza a mostrarnos lo que estamos vivenciando cada humano en diferentes partes del mundo. Y que es justamente empezar a diferenciar nuestros hábitos que nos acompañaron durante mucho tiempo y que en este fractal de espacio-tiempo estoy decidiendo empezar a modificar, empezar a cambiar, empezar a trascender o, como siempre les venía insistiendo, empezar a soltar. Comienzo a soltar los hábitos nocivos. Y esos hábitos nocivos que comienzo a entender por qué son hábitos nocivos, me comienzan a colocar delante de mí el conocimiento y el entendimiento. Y si puedo entender, internalizo, y si internalizo, acepto. Y si acepto, transmuto. Y cuando yo logro transmutar, es cuando comienzo a saber que eso que me ataba eran nada más que los apegos. Me comienzo a entender como persona soberana y comienzo a entender el concepto de libertad. Cuando el ser humano comienza a entender que es un ser soberano y libre,
es cuando la emoción que me manejaba era la más insistente entre todas y que sigue siendo en gran parte de lo que estamos transitando la labor cotidiana, y es la ansiedad. Cuando la ansiedad es reconocida, aceptada, internalizada y comenzada su trabajo evolutivo emocional, es cuando el ser humano comienza a adquirir el concepto de libertad. Comienzo a tener libertad en mis propias decisiones. Y cuando yo comienzo a tener libertad en mis decisiones, comienzo a transformarme en una persona con paz interior. Y ahí viene, ¿sí?, la trascendencia. Cuando desde afuera comienzan a decirte, ¿pero qué te hiciste? ¿Qué cambiada que estás? ¿Qué te hiciste en la cara? Desapareciste, ya no me llamas más. ¿Qué te hiciste en el cabello? ¿Sí? ¿Qué se te dio por irte a vivir a otro país? Miles de factores internos comienzan a marcar a la persona o al ser que está generando esa nueva visión. Y lo único que hizo fue trascender su estado de ansiedad para poder liberarse y poder adquirir y manifestar lo que significa estar en paz. Fíjense todos los procesos que tenemos que hacer para adquirir cotidianamente el estado de paz. El estado de paz profunda, que uno siempre lo asoció solamente cuando uno va a una iglesia, cuando uno va a una clase de yoga, cuando uno va a un encuentro de meditación. Siempre hasta eso, en la liviandad de los conceptos, hemos confundido que tener paz profunda era un estado superficial del ser. ¿Sí? Sin embargo, en este concepto evolutivo nos vamos expandiendo y vamos aprendiendo que cuando yo comienzo a soltar, comienzo a determinar, a clarificar cuáles fueron los hábitos nocivos que me generaron los apegos, comienzo a entender que no era tan difícil, que simplemente tenía que empezar a soltar determinados sistemas de creencia. Hoy es una materia bastante filosófica, así que lamento yo que no les alcance, no les guste mucho, pero es muy interesante, ¿sí? Esto es Melquisedec. Todo lo que estamos en la escuela en este momento, ¿sí? ¿Cómo puedo transitar de igual manera, entrar a la cuarta dimensión en fractales superiores? Se dice que a través del deporte y a través de las culturas orientales, los que practicaban los hábitos zen, había un deporte en especial que era el arquero zen, el hábito de la práctica de la arquería. ¿Por qué? Porque a través de la arquería zen se decía que uno alcanzaba la cuarta dimensión alta porque no era solamente la práctica de la arquería, sino de transformarse el propio humano, ¿sí?, en el arquero mismo. Ese estado de práctica cotidiana en transformarse en un arquero zen es una manera de transitar la cuarta dimensión alta, lo que significa que yo y el instrumento nos transformamos en uno. ¿Qué otra manera se transita la cuarta dimensión alta? Los que surfean, ¿sí?
Vieron que en Hawái se producen justamente, inclusive el baile, ¿sí? El baile tradicional hawaiano, de los hunas hawaianos, tiene esa cadencia que se dice que el humano perdió. Bueno, el hawaiano, que nace en esa zona y que después se transforma en un deporte occidental, también se puede transitar a la cuarta dimensión cuando el humano se entrega al movimiento del océano. Así se hacía la práctica de las unas, y llegaba un momento en donde el cuerpo junto al océano empezaba a flotar, empezaban a transformarse en un espacio único, y se decía, por los relatos, que uno entendía la cuarta dimensión evolutiva del océano cuando ese cuerpo no solamente flotaba, sino era como que levitaba a pocos centímetros del agua. Eso es el ser uno, y eso es transitar la cuarta vibración alta. ¿Sí? La cuarta dimensión alta, perdón. ¿Cuál otro deporte se dice que nos trasladan momentáneamente a una cuarta dimensión alta? El esquí, ¿sí? El esquí. Esa comunión con la nieve, cuando el practicante iluminado, ¿sí? Consciente o evolutivo, comienza a esquiar y coloca su corazón en el camino de la nieve, ¿sí? Entonces se dice, y no recuerdo el pueblo en Alaska, porque ahí es donde se produce, comienza a transitarse, dice que se golpeaba el pecho, no había obviamente los instrumentos que con posterioridad salían, sino que simplemente dejaban que los surcos de la nieve llevara, ¿sí? Llevara al practicante iluminado. Y la nieve y el humano se transformaban en una cuarta dimensional. Fíjense lo simple que actúa el universo cuando nosotros actuamos desde el alto corazón. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien. Esto tiene mucho que ver con las geometrías que voy a mostrar ahora a continuación, porque de esa manera también se dice que el humano, al entregarse a las fuerzas de la naturaleza, podía entender que se transformaba en uno con el universo. Bien. ¿Por qué tengo que hablar de esto? Porque volvemos a la cuarta dimensión, ¿sí? La cuarta dimensión es un espacio, por decir espacio, un estado dimensional transicional, por eso pasamos de la tercera a la quinta, y que esta práctica de vivenciar la cuarta dimensión es la que nos determina en este fractal de espacio-tiempo que como humanidad estamos viviendo, es lo que nos está llevando a separar la paja del trigo. La doble tierra sigue armando sus integrantes, su historia y sus componentes, se sigue cargando, se dice que se carga el banco de datos en una tierra y en la otra. Este proceso se sigue haciendo porque el salto cuántico ya se hizo, ¿sí? Y al hacerse el salto cuántico, se está produciendo justamente la actividad en ambas tierras, ambas transitando en la cuarta dimensión, pero una en una cuarta dimensión alta y la otra en una cuarta dimensión antigua, no vamos a decir baja, pero con componentes que a esta tierra ya no le sirven. ¿Me explico? ¿Sí? Bien.
Esa separación y esa existencia de esa doble tierra, que un montón de veces ya lo hemos explicado, genera un universo de modificaciones para los elementos humanos que están decidiendo por una o por la otra. Había mandado al José la experiencia de una vidente en un templo de Suecia, si yo no me equivoco, muy actual este video en TikTok. Le había enviado al José, si no lo encuentra, no importa, no viene el caso, pero era una manera de hacerle práctica a través de un testimonio de una vidente, cómo trabaja la cuarta dimensión media y baja, y lo que significa la cuarta dimensión a través del deporte, en este caso, la cuarta dimensión alta, ¿sí? Ambas coexisten en este proceso evolutivo del ser. Estas dos tierras están coexistiendo en este momento. A ver si se ve así. Ahora me parece mejor, ¿sí? El planeta azul zafiro está cargando cada uno con los elementos que le corresponden, porque cada uno está decidiendo con su accionar hacia qué lado desea determinar su existencia, ¿sí? Y eso no tiene nada más y nada menos que determinar que es el humano el único que está decidiendo hacia qué lugar se va a trasladar. De allí que comience a decirse que la realidad de uno no va a ser la realidad del otro. Esto está sumamente activo en este tiempo. Realmente ahora se está haciendo esta separación tan potente, aunque parezca que no. Se ha hablado justamente de la exopolítica, cuando se determinaba que en algunas líneas de espacio-tiempo, y lamentablemente muchos canales se quedan en esas líneas de espacio-tiempo, donde el planeta es destruido, donde el planeta adquiere catástrofes terminales, donde la existencia de seres continúa la manipulación permanente de la humanidad. Ojo con eso, porque la cuarta dimensión sigue en su proceso de actividad. De allí que lamentablemente uno se queda en esas líneas de espacio-tiempo. Por eso se pide, ante todo, el manejo de la neutralidad. Ni un polo ni el otro, ¿sí? Tratar, ante todo, de desarrollar a través de la paz interior el concepto del discernimiento. Hacer hincapié el discernimiento. Esa carencia de ocuparse de uno ha determinado, y me hago cargo de lo que digo, de que muchos delante de esta pantalla se han intoxicado, ¿sí? Y lamentablemente uno transmite lo que en teoría el proceso evolutivo de Madre Tierra va a ejecutar. Por eso, ante todo, no se crea a nadie. Se vibra con lo que vibra acá, no con lo que vibra afuera, ¿sí? Todo lo que está afuera fluctúa. Todo lo que hoy puede ser real, mañana cae en desuso, ¿sí? Las líneas de espacio-tiempo se están diversificando. ¿Hacia qué tierra voy a vivir o qué es lo que voy a elegir de ahora en más? Esto es Plutón en Acuario. Hoy 24, 11 de 24, es un día botánico.
¿sí? ¿Y qué me determina un día mortálico? Determinar una vez más dónde voy a estar parada en Valencia, sin luz y con un barro que me llega hasta el muslo. ¿Me explico? Sí, hoy un día más de anuencia para determinar qué elijo, gente. Si me quedo con la catástrofe o comienzo la reconstrucción de mi propia existencia. Yo les dije, les vengo diciendo hace mucho tiempo, muchas veces no fui entendida, he escuchado comentarios nefastos en decir mucha catástrofe, muy melodramática, muy apocalíptica, ¿sí? Cuando creo que desde hace 20 años que vengo caminando en este sendero por elección y por misión, donde se nos decía, vinimos acá a dar servicio y a preparar a aquellos que con un poquito de retraso no están entendiendo el proceso evolutivo del ser y del planeta azul zafiro. Por lo tanto, uno de los encargados en este proceso de tejido en red es la línea Melquisedec, ¿sí? Y justamente una de las enseñanzas de esta cuarta dimensión es entender que vamos o va a ser una labor mucho más fácil cuando entiendo que el concepto de cuarta dimensión alta, ¿sí?, transicional a una quinta, es en red. Aquel que quiera seguir con el proceso verticalista se va a ir quedando. ¿Por qué? Porque tiene que adquirir el concepto de geometría circular. El concepto, la geometría circular, significa la geometría horizontal. Todo lo que era así, resulta que ahora está así. Ahí aparecen las profecías de los cambios de polo, ¿sí? Y ahí comienzo a entender que si estoy haciendo mi servicio en red, todo va a ser mucho más fácil, porque en este tiempo es donde se comienza a entender el experimento del mono 100. ¿Me explico? Todo lo que le pasaba al mono para limpiar la batata, le pasaba a los otros monos que estaban en China, ¿sí? Y que empezaron a limpiar la batata en el agua. Es lo que el profesor Jacobo Greenberg dijo, la latiz, y que fue negado por la comunidad científica. Cuando cada vez más esa masa crítica en red empezamos a hacer la labor de empezar a comunicarnos cuánticamente y entender que lo que le pasa a Valencia le pasa al pueblo venezolano, lo que le pasa al pueblo venezolano le pasa al pueblo boliviano, lo que le pasa al pueblo boliviano le pasa al peruano, y así se va formando esa malla entretejida donde abruptamente y hasta el llanto ha conmovido que la situación de Valencia haya sido acudido salvaguardando por el mismo pueblo, porque la solidaridad se gestó en la red. ¿Me explico? Ahí está el mono 100, ahí está la latiz del doctor Jacobo Greenberg. Donde le pasa a uno, le pasa al otro. Donde llora Valencia, llora Argentina, ¿sí? Donde nos conmueve Argentina, llora Venezuela. Porque la trama de la malla se va fortaleciendo. Eso es la cuarta dimensión. La cuarta dimensión debe existir y coexistir junto a la tercera para pasar a la quinta, para que empezamos a entender que todo lo que sea la verdadera palabra común, unidad, se trabaja en la cuarta dimensión. ¿Sí? Recién ahora empezamos a entender lo que significa trabajar en común, unidad. Cuarta dimensión. ¿Cómo hago eso?
Mano, inhalo, exhalo, boca abierta. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Campos cerebrales trabajando al unísono. Campo delfínico, ¿sí? Tai Chi, Ai Chi, que es la comunidad que otras razas estelares nos han enseñado. Inhalo, contraigo. Exhalo, extiendo. Inhalo, contraigo. Apnea. Exhalo. Trabajo neuronal sináptico en armonía, ¿sí? Inhalo, contraigo. Apnea. Extiendo, exhalo. Inhalo, contraigo. Apnea. Exhalo, extiendo. Sistema nervioso activando neuronal en armonía. Puente antacarana trabajando al unísono. Simple, simple. Esto es ancestral, no hay nada nuevo bajo el sol. Inhalo, contraigo. Apnea. Extiendo. ¿Sí? Acentúo el proceso de conexión. Inhalo, contraigo muñeca hacia adentro. Mantengo. Extiendo, exhalo. Inhalo. Contraigo. Pico de dorado se llama, ¿sí? Mantengo. Extiendo. Inhalo. Contraigo. Muñeca hacia adentro. Puedo contar 3, 4, 5. Exhalo. Sistema nervioso trabajando al unísono. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que significa comienzo a determinar de qué lado estoy eligiendo. Estoy manejando, desintegrando mi ego para poder prepararme en coherencia, en responsabilidad, ¿sí? De qué lado me voy a posicionar para los eventos que van a venir, ¿sí? Y espero, proyecto y creo que todo va a pasar para el mayor alto bien mío y de la humanidad. Y eso no es fantasía, señores. Cuarta dimensión. La cuarta dimensión se manejó siempre generalmente por flashes solares, portal 88, 11, no me viene, 24, 11 de 24, hoy, día portálico, señales en el cielo que han determinado que este proceso haga cada tanto saltitos cuánticos, ¿sí? Con esta superluna, 15 de noviembre, ¡tuc! Se hizo el salto. Tanto empezamos a brincar que ¡tuc! Saltamos. Perfecto. ¿Alguien se dio cuenta? Muchísimo, cuarta de la población mundial ni se percató. Aquello que estamos haciendo, la labor continua, ¿sí? De llamarnos al aquí y a la hora, desparasitarnos, el caminar, hacer respiraciones conscientes, respiraciones con apnea, practicar meditaciones elevando el alto corazón, practicando tai chi, ai chi, caminatas, vamos entendiendo el proceso evolutivo del ser, ¿sí? A eso me refiero cuando uno va decidiendo transitar la cuarta dimensión de manera digna, alta, evolutiva y ascensional. Pasamos a la otra, por algo le puse acá, cuarta dimensión, media y baja. No me interesa evolucionar, eso es una tontera lo que dicen o lo que dice esta mujer. Déjame con tus fantasías, porque mis propios alumnos de Tai Chi me dicen, se ríen mis compañeros, mis hermanas, mi familia. La parte que va a quedar por una cuestión de libre albedrío, de decisión, por miedo, por sistema de creencia, porque me decido quedar por una situación de confort, porque no creo todo eso que se dice, que es lo que se viene,
Cuarta dimensión media y baja. Muy activa, muy exacerbada. Aquellos que trabajamos dentro del campo cuántico astral, resulta que tenemos mucha labor, ¿sí? Ahora damos vuelta a la página, estuvimos hablando cuarta dimensión, los deportes, la posibilidad de transitar de mejor manera la cuarta dimensión, de que hay personas que ya están transitando la quinta y sexta dimensión, y estamos ahora por hablar a aquellos que deciden con todos estos cánones, me quedo en mi posición. No me interesa, no creo, tengo miedo, no va a venir, son tonterías. Cuarta dimensión media baja. Apertura a todo un universo también que coexisten junto a nosotros, por eso tantos comunicadores dicen mantener la frecuencia alta, ¿sí? Acá, ustedes lo tienen a su derecha. Mantener la frecuencia alta, ¿para qué? Para que el ingreso a este lado sea lo más liviano posible, ¿sí? Cuarta dimensión de este lado. Me quedo. Bueno, hacete cargo. El hacerse cargo también determina la coexistencia de un universo de entidades que comienzan a manifestar en esta tercera dimensión en la cual estamos transitando todos y que comienzan a dar que hablar. Y ahí entramos de lleno. Se comienza a vivenciar con muchísima intensidad gabinetes psicológicos, psiquiátricos, hospitales que no dan abasto con atenciones de desequilibrio mental. ¿Se acuerdan que antes hablábamos en las escuelitas que iba a llegar un tiempo donde el último estadio era que iba a empezar a verse desequilibrios psicóticos, esquizofrénicos, bipolaridad marcada? Porque se iba a empezar a notar ese desequilibrio en la falta, ¿sí? En la falta del trabajo interior, ¿sí? Creer que la materialidad y los factores externos van a determinar mi felicidad y mi paz interior, ¿sí? Está perfecto lo que se elige. Esto no se está juzgando ni criticando a nadie. Simplemente es aprender la coexistencia también de ese universo. Entonces, ahí sí. Y me hago cargo en el sentido de saber de que trabajamos muchísimo en los sectores de emergencia. Tenemos niños, ya lo he dicho en varias escuelitas, tenemos niños con psicosis, 6 años, y con psicosis, ¿sí? Tenemos niños de 14 años con esquizofrenia, con intentos de suicidio, con violencia, y que en el relato hacia el psiquiatra, el psicólogo o el personal que está atendiendo, que dicen que aparecen sombras, que aparecen entidades, que aparecen gusanos. Esta nena que yo les cuento, decía que no querían de un momento a otro, abría sus manitos y pedía alcohol, porque decía que en sus manitos empezaban a salir gusanos, ¿sí? 6 añitos, preciosa la nena. Otro relato de otro niño cuando le empezábamos a colocar la máscara para asistir en la capacidad respiratoria para mejorar, decía que en el tubo de la máscara había un bicho que empezaba a moverse cuando le queríamos incorporar. Imagínense eso. ¿Cómo se trata eso en una emergencia? ¿Me explico? Cuarta dimensión media y baja. Entonces aparecen también en el adulto, en los gabinetes, donde te dicen no puedo dormir a la noche, tengo miedo a la noche, siento que me observan por la ventana, siento que me atacan, ¿sí? Siento que me oprimen la garganta, miles. ¿Cómo se soluciona eso? Ya tomé la pastilla que me da el psiquiatra,
porque tengo pacientes adictos también, y no me hace efecto. El mundo cuántico, de nuevo, el mismo mundo que estamos hablando, de una cuarta dimensión de creación, en contrapartida, tiene la coexistencia de un mundo donde la frecuencia es baja y densa y que coexiste junto a nosotros. Y ahí relato el hecho de este pequeño y corto video donde esta vidente acude para conocer de manera histórica, y si yo no me equivoco, fue en Suecia, a un templo, ¿sí? Para hablar justamente que la mayor concentración de miasmas y parásitos astrales, lamentablemente, a medida que nos vamos despertando, empezamos a corroborar de que realmente la mayor cantidad y cúmulo de parásitos astrales, entidades y miasmas cohabitan en todos los templos, ¿sí? En todos los templos que permanecen diseminados a lo largo y a lo ancho del planeta. Esta vidente relata que va a asistir a este templo, a esta iglesia muy ancestral para sacar fotografía de toda la estructura, más que nada ella estaba relatando la estructura en la cual había sido creado esta iglesia. Y para su asombro, cuando estuvo entrando y sacando fotografía, comenzó a ver hacia un sector ángulo del altar del templo a una entidad de prácticamente 2 metros que tenía el aspecto de un largo reptil. Ella quedó sumamente bloqueada y pasmada y se comunicó telepáticamente con la entidad. La entidad le responde y simplemente le dijo: estoy viniendo para empezar porque ya es la hora que empiezo a recolectar el alimento para mi gente. ¿Sí? Y se acercaba justamente la hora en que iba a empezar a oficiarse una misa en ese lugar. Entonces ella contaba, asombrada, porque era la primera vez que tuvo un encuentro face to face con una entidad, y que la entidad ya prácticamente no se escondió, sino se comunicó con ella. ¿Sí? La conclusión no es la entidad ni nada, sino es que justamente cuando acudimos al templo, todavía hay mucha población mundial que se golpea el pecho, llora, pidiendo justamente a través del sacrificio, el dolor y el llanto, asistencia divina. ¿Sí? Y lo único que estamos haciendo es bajar nuestro campo vibracional y permitir el ingreso de entidades o simplemente ceder nuestra propia energía a entidades que lo único que hacen es absorber nuestra energía divina. Ahí está, entidades parasitarias dentro de las iglesias. Gracias, José. Es un relato verídico, no debe tener más de 2 o 3 meses, para que ustedes puedan entender y ver que si yo no soy coherente cotidianamente, y eso que soy católica, ahí tienen la entidad que se presentó ante ella, ¿sí? Van a escuchar el relato de esta señora, de esta mujer que estaba en el altar y que estaba esperando para empezar a succionar la energía de todos los feligreses que estaban por ir a ese lugar. ¿Sí? Lamentablemente todavía existe un gran o un alto porcentaje de la población mundial que no cree, justamente está eligiendo este cuadrante, y que está perfecto, ¿eh? Está perfecto, porque siempre se dijo que esto no iba a ser para todos, pero que todo tiene una respuesta
hacia el proceso evolutivo y a la labor interna de cada uno, ¿sí? Y que simplemente a esta altura se comienza a vivenciar con muchísima más claridad lo que significa la decisión de estar entre la paja o el trigo. ¿Sí? ¿Me explico? Bien. No sé si les estoy cansando. José, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, llevamos 1 hora y 40 minutos. ¿Cuánto, José? Perdón. 1 hora y 40 minutos. Son las 11 menos 20 en España. Aguántenme un poquito más. Esto tiene que ver con qué. Y volvemos, una vez que vimos gran parte de esta cuarta dimensión media y baja, que si no hago la labor cotidiana de mantener la frecuencia alta, de mínimamente hacer mis respiraciones conscientes, hacer mis cuidados personales, empezar el ámbito de la casa, del hogar, botar lo que no me sirve, donar lo que ya no ocupo, armonizar mi hogar, sahumar la casa, colocar dispositivos de protección a través de la simbología, ¿sí? Recuerden que estamos entrando a la era de expansión de Acuario, la simbología, la geometría. Y ahí voy a dar cabida justamente a la geometría que, José, me pusiste al principio y te dije no, ¿sí? Que son los 3 soles internos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la existencia de esta cuarta dimensión. Esta geometría que ustedes van a ver ahí es la geometría que fue canalizada pictóricamente por este canal, donde me dijo en su momento, esto no es de ahora, tiene un tiempito también esta geometría, donde me mostraban que se había activado dentro del cuerpo estos 3 soles, ¿sí? Recuerda que dentro de nuestro cuadrante tripartito tenemos la existencia y la coexistencia de 3 soles, de que los soles no son solamente fuera nuestro, sino también dentro nuestro tenemos 3 soles. Esta geometría corresponde a un cuerpo, ¿sí? Estos soles conforman la conexión entre el sagrado masculino y el sagrado femenino en equilibrio perfecto, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esta geometría con lo que estuve diciendo de la cuarta dimensión? Y esta geometría que se me dice que en mi interior, en este nuevo lenguaje cuántico, aparece este tipo de geometría cuántica. El canal visualiza en niveles y en estratos siderales mucho más altos que una sexta y séptima, donde me dice, Moni, estos soles empiezan a irradiar dentro nuestro. Pero ¿qué pasa ahora? Pasamos al psicograma siguiente, José. En un momento determinado, en la escuelita, también comenzó a ver que es el mismo psicograma, pero apareció este otro, donde Moni me di cuenta que gran parte del humano solamente activó 2 soles, pero el sol que corresponde al plexo solar, al alto corazón, aparece una boca, un agujero de gusano. Está totalmente apagado. Cuarta dimensión media baja. La geometría adopta una particularidad y ahí lo ven, se transforma en un agujero de gusano. Un sol apagado, donde por miedo, por sistema de creencia, por descreimiento, por falta de fe, por falta de esperanza, ¿sí? La geometría también manifiesta cómo se va a apagar. Mundo cuántico,
cuarta dimensión media y baja. Seguramente corresponde a políticos, gente violenta, gente con grandes desequilibrios mentales, donde no tiene ni siquiera un pequeño atisbo para empezar a plantearse que si uno cree, uno crea, ¿sí? Entonces, nuestro accionar cotidiano comienza nosotros inconscientemente a apagar a este pequeño gran sol, porque ese sol del centro es el que realmente nos conecta con todos los otros soles externos. Pero que sin embargo, aquellos que decidimos transitar la cuarta dimensión en evolución, en creación, por eso es que muchas líneas de espacio-tiempo se están determinando en este momento, después del salto cuántico. Nosotros en este momento estamos vivenciando a la Tierra ya con el nombre de Sirius. ¿Sí? Nosotros sí ya empezamos a vivenciar Sirius. ¿Por qué Sirius? Porque me estoy encargando de mí. Estoy empezando a entender que lo que le pasa a Madre Gaia también me pasa a mí. Y si no he sido obsecuente con este proceso, lo que le pasa a Valencia, la cantidad de fango que ha venido, coherente naturalmente o no, ¿sí? Lo único que me está demostrando es que tengo que empezar a tomar conciencia, y ya les dije más de una vez, empezar a limpiar mi propio fango intestinal, ¿sí? Si comienzo a entender que estoy eligiendo evolucionar y no me quedo con lo fenoménico, ¿sí? No me quedo con los campos de Bolivia y de Perú quemados, no me quedo con lo que hizo el tsunami, o no me acuerdo el nombre si era Eduardo o Alberto, no me quedo con la Dana, sino que miro trascendentalmente qué puedo hacer después de esto, ¿sí? Entonces comienzo a integrar el proceso, el entrelazamiento cuántico de una cuarta dimensión alta, donde comienzo a sentir las emanaciones de realmente la Tierra elevándose y tomando el nombre de Sirius. Lamentablemente, aquellos seres que decidan que su felicidad está en la materialidad y en los factores externos, sí o sí, las manifestaciones a nivel biológico, orgánico, emocional, estructural también van a empezar a hacerse sentir. Por eso les dije, lamentablemente mucha gente va a desencarnar porque tanta elevación en la cual estamos teniendo no va a poder ser sostenida, ¿sí? Por lo tanto, lamentablemente ese número va a determinar también que de una u otra manera, separando el trigo de la paja, tal vez con situaciones cada vez más extremas, empecemos a entender que el tiempo se ha terminado, que el tiempo está cambiando y que tengo que empezar a ser responsable de mi propia existencia. Las 11 ya son en España, Carmen, no les quiero cansar por el horario. Sí, Mónica, quedan 10 minutos. Sí, bien. sí. Sí. ¿Qué otra cosa tenía que decirle? Comiencen a utilizar, justamente hablando de Sirius, es cuando comienzo a entender que la geometría cuántica es el camino, es el nuevo lenguaje. Por eso también se atacó tanto a la cuántica cuando empezó a entrar
el concepto de la nueva medicina cuántica. Hablaba con unos pocos que lamentablemente somos todavía un gran planeta dual donde no se entiende mucho el concepto de cuántica, se menciona a Tesla como un elemento aislante, pero donde el concepto del entrelazamiento cuántico y la nueva medicina un poco se la mira de costado. ¿Por qué? Porque todo lo que se había plasmado en este tiempo, los grandes avances que se está haciendo en cuántica, por ser todavía seres duales, fue distorsionado, fue comercializado, fue negativizado. Por eso les decía que las redes sociales todavía estaban bastante negativizadas, pero que teníamos que empezar a observar para poder discernir y separar lo que selecciono para mi alto cotidiano vivir y para mi alta vibración, y descarto aquello que ya no me sirve. De ahí la importancia de que si manejo la cuántica, tengo que empezar a manejar conceptos geográficos, conceptos geométricos, conceptos numéricos, el nuevo lenguaje de la era de Acuario, donde la esencia de la geometría numérica del universo es inquebrantable, ¿sí? En este tiempo comienza a manifestarse de que esa energía, esa emanación que empieza a ingresar a raudales sobre el planeta, comienza a determinarme que si no me transformo en un nuevo alumno, con un nuevo tipo de conocimiento, y decido que los hábitos nocivos de apego, y acepto que tengo que empezar a desaprender un montón de cosas, ¿sí? Un montón de conocimientos que hoy en día son considerados obsoletos o hasta negativos, no voy a poder empezar a entender que la geometría y el lenguaje y código de luz que comienza a ingresar hacia mí y en mí está al alcance de mis manos, ¿sí? Espero no haberlos aburrido, pero estos son conceptos, gente, que tenemos que empezar a manejar. Esto es el mundo cuántico, esto es la preparación desde la ontocracia que diferentes escuelas del planeta van a empezar a hacer. Aquel que quiera jactarse de ser nuevos sanadores, tenemos entre nuestras filas a Goyo, que con la práctica de la visión extrasensorial hoy en día va a difuminarse en todo el planeta, en la cual me quisiera transformar en nueva alumna para poder entender que los dones están al alcance de todos. Esto significa transitar la cuarta dimensión alta. Todo aquello que no veo, igual voy a empezar a percibir, a oler. Hay un fragmento de Drúmbalo Melquisedec cuando era visitado por Toot, ¿sí? Y me queda un remanente para empezar a decirle que empiecen a incorporar la geometría de la flor de la vida en sus casas, ¿sí? No importa, yo ya tengo, sí, teníamos, yo también, hace 20 años que tengo la flor de la vida, pero no tenía el concepto y conocimiento. Hoy en día yo sé que la flor de la vida, como geometría cuántica de cuarta dimensión alta, se huele, se mastica, se desgusta, se siente su temperatura, se adapta y se incorpora a mi vida. ¿Me explico? Es una cosa totalmente diferente que un simple circulito geométrico colocado como fondo de pantalla o como fondo en mi gabinete. ¿Me explico, gente? Hoy en día la geometría viene a mí, incorporo la geometría para poder entender que en esa geometría circular está el concepto de todo. Está el concepto de mi célula, de mi juventud, de mi salud. Está la fuerza, y vuelvo a mencionar, porque la gran carga
El gran entrelazamiento cuántico que tiene esta escuelita es con España, ¿sí? Entonces, traslado la flor de la vida sobre Valencia, sobre Paiporta, ¿sí? Coloco justamente Barcelona, coloco Irlanda, que estuve viendo que estaban teniendo otra vez grandes inundaciones, coloco la flor de la vida y le intenciono, ¿sí? Que Irlanda comience a evacuar, a drenar, a decantar. Comienzo a indicar a esta geometría que se va haciendo uno conmigo, que ya es tiempo que empecemos a conocerlo, porque ella me contiene a mí, pero yo no sabía que yo la puedo contener a ella. ¿Sí? Drúmbalo Melquisedec. Se huele, se mastica, se cubre, se siente, se mima con la flor de la vida. ¿Cómo? De nuevo, inhalo, contraigo, flor de la vida delante de mis ojos, apnea, sostengo, exhalo, inhalo, contengo, flor de la vida, apnea, exhalo y suelto. Inhalo 3 veces, flor de la vida, mantengo, exhalo y suelto. Incorporado, flor de la vida, agujero de gusano. Indico, intenciono que mi sol interno comience a expandirse y la flor de la vida en mí va a empezar a funcionar. ¿Por qué? Porque yo creo. Y el que cree, cree. Muchísimas gracias. No encontré otro horario, por eso les pido disculpas. Me hubiera gustado ser más temprano para que no sea tal vez un poco agotador. Gracias por estar, gracias por otra vez estos encuentros de mucho aprendizaje, tanto para ustedes como para mí. Empiecen a utilizar la geometría, ¿sí? Hagan hincapié en la numerología. Hagan pequeños rituales, en este caso, hoy 24, 11 del 24. La gente que allá ya es medianoche, intencionen con canela, intencionen con cristales de cuarzo, intencionen con cristal citrino, intencionen con café, intenciones con clavo de olor. Que llegue la abundancia, la alegría a Valencia, Paiporta, España. Que llegue la alegría en la zona sureste de Francia, que están también muy complicados, ¿sí? Friccionen con sus manos, coloquen la flor de la vida, coloquen café, coloquen clavos de canela, levanten temperatura y sepan y tengan fe que si uno cree, uno cree. Pueden colocar el arabí también, porque Miguel y Gabriel me dicen todo el tiempo, dile que utilicen el arabí. Y antes que me olvide, también está habiendo muchísimos problemas de piel, utilicen la capa, el malaika. Y si no me quiero equivocar, porque siempre pierdo el número, perdón, malika, ¿sí? Malika. ¿Qué número de capa es? Malika, les debo porque realmente entre tantas cosas que les quiero enseñar, porque realmente ellos están a la orden del día y todo esto está bajo indicación de los grupos de ángeles, ¿sí? Están cediendo los grandes maestros a conformar junto a ustedes y a los que los invoquen cuerpos de trabajos o labores arcangélicos y angélicos, ¿sí? Al alcance de todos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Saben que la mayor satisfacción que puede tener una maestra, una enseñante, que es arriba y es abajo, es que todo lo que se enseña se hace desde el alto corazón y se llena el alma y se llena la historia de los enseñantes de la tierra cuando esas enseñanzas son diseminadas en todo el mundo. ¿Para qué? Para empezar a crear una nueva tierra, para empezar a crear una nueva filosofía de vida,
donde todo no tiene sentido si no lo hacemos con el alto corazón, que todo se trasunta con el puro amor. Seamos cada día la mejor versión de nosotros mismos. Muchísimas gracias. Gracias, José, por tu paciencia. Gracias a ustedes. Gracias, Carmen. Disculpen la hora. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias, Siempre Mónica. estoy muy agradecida, Sara, y a todos los que están aquí, que no les veo, Gracias. pero Gracias, todas las Moni. Gracias, Moni. Un beso. a Nicola, a Marisa, Bendiciones. a Omen, si está, a Anita, son seres extraordinarios, son nuestro sostén, son verdaderos pilares de luz, donde los códigos de luz ya comienzan a trabajar en ustedes, y eso es lo maravilloso. De que se sepan de que necesitamos más Nicola, más Carmen, más Omen, más Goyo, más Ana, porque se necesita la red para generar la expansión que estamos justamente entramando todos juntos. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, que nos bendigan, que nos den fe, fuerza, y que todo está yendo bien. No dejen que la frecuencia de los factores externos les hagan bajar su bellísima energía, ¿sí? Son capaces, son extraordinarios y son dignos, porque todos juntos estamos justamente dejando el legado histórico de que estamos cambiando la historia de nuestro planeta. Un beso enorme y nos vemos la semana entrante, Dios mediante. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Moni. Bye bye. Gracias, Moni. Adiós. Gracias, mis amores. Gracias por aguantar. De corazón. Muchas gracias. Gracias a ti.